generando además una nueva especialización o la necesidad de aprender un poco más. Vamos a contactarnos con el doctor César Santiago, abogado del Foro Local, que a la sazón también es un especialista en estas cuestiones, en estos temas. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, para empezar por algún lugar, ¿no? Hay como toda una historia incluso que ya puede empezar a hacerse de estos llamados genéricamente ciberdelitos, que son de variado tipo y con variados recursos, ¿no? Apoyados, decíamos recién, creo que el más antiguo debe ser el asociado a los mails, aquello que se conoce como phishing, o ofreciendo un premio o enmascarando un banco, hasta llegar a las cosas mucho más sofisticadas que hoy aparecen, ¿no? Que uno de golpe en su cuenta bancaria le aparezca un depósito hecho por alguien que uno ni siquiera sabe quién es. En fin, ¿cómo le aparece a usted en el estudio este tipo de situaciones? Sí, lamentablemente aparece con una persona de San Ignacio, un trabajador que, presta su CDU en la caja de ahorro de cuenta sueldo a un amigo que ponía en venta por Facebook una moto. Recibe esta persona una comunicación por Facebook de un supuesto interesado con tono norteño, y le dice que está interesado en la compra de la moto. Bueno, le proporciona el CBU y ahí empieza un intercambio donde, como bien explica usted, aparece un mail con un PDF sospechoso. Esto del phishing es una práctica lamentablemente cotidiana, y a partir de ahí, supuestamente estaba ahí el comprobante de la transferencia, que luego aparece como que está mal hecha, que hubo un error, que se depositó más dinero del que debía depositar. Entonces conmueve a la persona de buena fe y le dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me devolvés el dinero? A todo esto ya se había abierto ese phishing. Lo que nosotros sospechamos es que ahí venía una de las modalidades que usted bien describe, es que dentro de un mail puede venir un virus, un troyano, lo que se llama malware, que se instala en el teléfono, en la computadora, y a partir de ahí sensiblemente empieza a transmitir información sensible. Por lo tanto, el estafador empieza a saber datos de uno. Luego aparece la llamada de un supuesto agente de cuentas del banco, diciéndole que hubo un problema en la cuenta y que hay que cambiar la clave del token. Para esto hay que dirigirse a un cajero, y ahí le va llevando con algún tipo de instrucción hasta que la persona cambia la clave del token y la proporciona. Insensiblemente a todo esto ya hay muchísimos datos del ahorrista. Con esto el estafador ingresa al home banking como si fuera la persona, pero desde una dirección IP distinta, es decir, desde un punto de contacto no habitual. Y menciono esto porque esto es un tema que más adelante voy a volver a recalcar, tiene que ver con las medidas de seguridad que tiene que tomar el banco. Es decir, claro, no es lo mismo que usted se comunique desde su teléfono o desde su notebook habitualmente, porque el sistema, el hardware y el software del banco, la inteligencia artificial que tiene todo este mecanismo, ya tiene que detectar como punto habitual sus instrumentos de comunicación. Lo hacen los diarios. Cuando uno se asocia a un diario por internet, uno apenas enciende la computadora y toma el diario ya sabe quién está comunicado. ¿Por qué no lo puede hacer un banco, digamos? Por lo tanto, claro, efectivamente, por lo tanto, ahí entra a jugar, como usted bien señalaba, el tema de la normativa del Banco Central, que ya viene desde 2001 trabajando en el tema de seguridad, y que evidentemente ha tenido graves falencias, por lo que nosotros, por lo menos desde nuestro punto de vista, entendemos, hay una responsabilidad objetiva del banco, más allá de la estafa puntual, ¿no es cierto? Es decir, hay un estafador que, según nuestra visión de la problemática, estafa finalmente al banco, pero hay una responsabilidad objetiva de quien tiene la fe pública del manejo del ahorro de la gente, del dinero de la gente,
que justamente por eso se rige por normas muy estrictas dictadas por el Banco Central, que tiene que asegurar desde su poder de fuego, desde su estructura, tanto en equipamiento como en software, una seguridad que impida este tipo de maniobras. Lamentablemente, cuando a nosotros nos llega este caso el año pasado, era evidente que estas medidas no se estaban tomando. Claro. Y que los créditos se obtenían a un simple clic, sin verificar la identidad manifiestamente del presunto tomador. Bastaba con que alguien ingresó a la cuenta con usuario y contraseña, eventualmente token, para considerar que ya estaba tratándose de la persona que quería el crédito, y automáticamente ese crédito se otorgaba. Y los estafadores, en cuestión de horas, a su vez transferían a distintas cuentas abiertas en otras partes de la República normalmente, por la experiencia que tenemos, ronda hacia la provincia de Córdoba, Salta o Jujuy, pero evidentemente estamos frente a mecanismos de estafas muy trabajados. Yo entiendo que acá estamos hablando de delitos complejos, sí, y que no es un simple ladronzuelo, sino que es una gran trama que, por los dineros que se manejan, se está hablando de 3, 4, 5 mil estafas diarias en el país. Eso le da a usted un volumen de miles de millones de pesos, sí, que se manejan en las estafas. Ahora, doctor, ahí aparece, como usted un poco lo planteaba en la nota, la contraparte de todo este asunto, ¿no? Porque estas estafas son posibles, por un lado, porque uno a veces es un poco inocente, pero bueno, hasta diputados sabemos que han sido estafados de este modo, y por otro lado está la vulnerabilidad que el propio sistema tiene. No hace muchos días se hablaba de un señor, un kiosquero, que había logrado descubrir la relación algorítmica entre el número de cuenta y el posible número asignado para el PIN de ingreso a una cuenta, y con esto logró estafar durante bastante tiempo utilizando tarjetas de crédito de sus propios clientes a varios bancos en bajas sumas. Es decir, si un kiosquero con un poco de paciencia y un cuaderno logra esto, ¿qué le cabe a un experto en estos temas? Fíjese que sí, leí esa noticia y me impactó mucho, porque lo que secuestró la policía en esa investigación es, como usted bien dice, un cuadernito con anotaciones de una virome y un croquis y algunos números, algunos dígitos. Efectivamente, por eso estoy hablando de la fe pública y estoy hablando de la normativa que rige, y que el Banco Central, en este caso como autoridad de aplicación, debe ser muy estricto. Ahora, en el medio está la responsabilidad objetiva, jurídica de los bancos, y también la responsabilidad social. Un banco, en general hoy, salvo algunas excepciones que hemos nosotros detectado al estudiar la temática en general en el país, muy pocos bancos han accedido a tratar al ahorrista como alguien al cual hay que tenerle una consideración, y en el medio de todo este problema achicarle el del ahorrista, porque claro, al ahorrista le sacan el dinero y además le dejan un préstamo a pagar en cuánta cuota. Y por el otro lado, sabiendo que esa mecánica tan flácida de contraer, que hoy estaría mucho más restringida, que es la de contraer con el simple clic el crédito, implicó estar en la cómoda a los bancos, y si bien el estafador era otro, al banco le vino muy bien la pandemia y empezaron a otorgar créditos que en principio nunca se hubiera imaginado otorgar, y en claro, la cantidad. Entonces, como usted dice, esto obviamente se venía dando, pero se agrava con la pandemia, donde de un día para el otro todos pasamos a tener que manejarnos por los medios electrónicos, y quiera que no, la mayoría de la gente no está preparada para eso. Entonces, yo no puedo ir al banco, no le puedo ver la cara más a mi agente de cuentas, no puedo ir al cajero físico,
tengo que hacer todos mis trámites vía online. Y soy una persona no preparada. Asúmele a esto el cuento del tío, ¿no es cierto? Una serie de cuestiones, a veces hasta expectativas. Como usted dice, nosotros hemos visto por WhatsApp enviar un link malicioso donde supuestamente era la página de Rolex, y que por el aniversario de Rolex, si uno hacía clic ahí, participaba de un sorteo que se podía ganar gratis un reloj. Obviamente, todo aquel que le daba clic incorporaba un virus a su sistema de WhatsApp que además replicaba ese mensaje a todos sus contactos, con lo cual la estafa fue fenomenal, ¿no? Entonces, acá se impone no solamente una normativa severa, sino que además una justicia en tiempo y forma. Y ahí es donde también estamos, a nuestro juicio, haciendo un poquito de agua. Si bien hemos visto en otros sectores del país ya condenas a los bancos por la responsabilidad objetiva, no sabemos que se haya dado aquí en Misiones. Sí hay, en nuestra experiencia, intervención bastante pronta de la justicia civil, otorgando medidas cautelares que impiden que el banco siga descontando las cuotas hasta que se aclare quién es el responsable de esa situación. En el marco de acciones de nulidad de contrato de préstamo. Pero desde el punto de vista de la acción de la investigación penal, la cosa es muy lenta y no hay mucha explicación, a mi juicio, respecto de por qué, porque la verdad es que hay estructuras en Misiones, como un sector de la Policía de Misiones que tiene expertos en ciberdelito, y también la Secretaría de Investigación de Delitos Complejos de la Justicia Provincial, que tiene, a mi juicio, gente muy preparada, con elementos de investigación que podrían ayudar a dar con los responsables, como para proteger adecuadamente a la población, ¿no? Bien, se adelantó un poquito a la pregunta que iba a hacerle, ¿no? La impresión que uno tiene es que o hay cierta desidia de parte del sistema financiero o los delincuentes son mucho más veloces a la hora de aprovechar cada una de las fisuras y grietas que el sistema tiene para cometer delitos, digamos, y nuestra propia vulnerabilidad al no tener conocimientos, muchos de nosotros, de cuestiones técnicas o tecnológicas, y no aprender a distinguir una página falsa de una verdadera, por ejemplo. Mire, la verdad que su comentario es muy ajustado. Es así, por eso se trata de delitos complejos. Por eso la necesidad de modernizar los mecanismos de investigación, las normativas mismas. De hecho, cuando nosotros nos pusimos a estudiar la temática a raíz de los casos que tuvimos y consultas que tuvimos en el estudio, hemos encontrado normativa, como le decía hace un rato, desde 2001. Pero no obstante esto, el Banco Central, desde julio del año pasado a esta parte, ha sacado varias circulares profundizando este esquema de seguridad objetiva, exigiendo a los bancos, por ejemplo, si alguien manifiesta que va a tomar un crédito, el banco no lo puede conceder si no es en días hábiles. Y previo a concederlo, tiene que hacer una serie de pruebas, control biométrico, llamada personal, es decir, asegurarse, ¿se trata de fulano de tal? Sí. Una vez corroborada la identidad de esa persona, ¿es usted el que quiere el préstamo? Sí. Bien. Después de todo eso, y le digo en días hábiles, porque justamente las estafas ocurrían los viernes a la tarde, los sábados, ¿no? Todo estudiado tenían. Es impresionante. Claro, efectivamente. Después uno iba al banco y encima al banco, bueno, vamos a ver, vení dentro de 10 días porque no sabemos bien, no tenemos instrucciones. En esos 10 días se convalidaba la operatoria y hasta era probable que ya aparecía el descuento de la primera cuota, con lo cual el banco dice, mire, si usted fue un tonto y lo engañaron, vamos a ver, no sé yo. Para mí, usted tomó un préstamo y encima ya hay principio de ejecución, y pague la primera cuota y listo, ¿no? Y en ese enredo hay un tendal y hay gente que directamente, bueno, se resigna, no ve respuestas adecuadas y no hace tampoco los reclamos, y hay otros que han hecho los reclamos. Pero lo que usted dice
Es muy cierto. Justamente, y lamentablemente, este tema del ciberdelito es un tema mundial, sí, que ha puesto en jaque a las economías más importantes. En Europa hay toda una temática mucho más desarrollada, lamentablemente, que acá, ¿no es cierto?, de protección al usuario, al consumidor. Pero nosotros tenemos normas muy modernas, como la Ley de Defensa del Consumidor, que se ocupan de este tema y tienen rango constitucional desde la reforma del 94. Esto falta más docencia, esto falta más exigencia de la aplicación de la norma y modernización en algunos casos de las estructuras que puedan proteger a la comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, en ese caso, me adelanto tal vez, creo que el rol de los periodistas, y aprovecho para felicitarlos en su día, es muy importante, la docencia a través de los medios es muy importante. Doctor Santiago, bueno, le agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos. Al contrario, a las órdenes y que tengan una buena mañana. Charlábamos con el doctor César Santiago a propósito de esta situación que se da con el llamado ciberdelito. Recuerdo un libro que se editó hace muchos años, debe ser un libro de 2000 y algo, 2002, 2005, de un periodista irlandés que analiza el funcionamiento de varios sistemas mafiosos en el mundo, varios sistemas de delito organizado en el mundo, ¿no? El libro se llama Mac Mafia, se los recomiendo, es un bodoque de casi 1000 páginas, pero vale la pena, y analiza región por región los delitos organizados de mayor impacto en las economías, ¿no? Y uno de los delitos que empezaba a aparecer en ese momento y se originaba por sobre todo en países africanos, Nigeria era un poco la fuente de esto, era el envío masivo de mails en los que supuestamente alguien, no sé, podían aparecer muchos nombres, ¿no? Empresarios africanos o de Oriente, estaban en una situación, era una larga carta que explicaba una situación dramática en la que tenía dineros que no podía retirar y pedía utilizar tu cuenta bancaria para hacer una especie de puente para retirar dinero de bancos europeos, y bueno, con esto se hacía de todos los datos de tu cuenta a cambio de un porcentaje de ese dinero, ¿no? La cantidad de gente que cayó con esa estafa fue infernal. Y estos mafiosos, o estos grupos delictivos africanos se trasladaron luego operativamente a las islas del Caribe, desde ahí operaron, ¿no? Jamaica, muchos de estos espacios fueron lugares desde los cuales operaban físicamente con todo este tipo de estafas. Y esto es el primero de los delitos que luego empiezan a multiplicarse en todas las plataformas posibles, ¿no? Y de todas las maneras posibles. Lo último que ha aparecido es esto de que te depositan en la cuenta un crédito que desaparece rápidamente, después tenés que terminar pagando. En esto tiene mucho que ver las financieras que otorgan esos créditos, que no piden demasiados datos a quienes los toman, ¿no? En fin, hay mucho para seguir investigando en este territorio, ¿no?